Sean bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a seguir hablando sobre homotesia y en este video en particular vamos a hablar sobre circunferencias homotéticas, lo cual conjuga tanto a la homotesia como a las circunferencias. Antes de entrar de lleno con las definiciones y los teoremas que vamos a ver a lo largo de este video, recapitulemos un poco de lo que vimos en el video pasado. Como dijimos, la homotesia es una transformación punto a punto en el plano y, de acuerdo a los distintos teoremas que vimos, prácticamente pudimos transformar cualquier figura en el plano que tuviera lados rectos en su homotético correspondiente. Intuitivamente, como lo mencionamos, la homotesia se comporta como si fuera un escalamiento, utilizando al centro de homotesia justamente como ese pivote para transformar a la figura. Y utilizamos una razón de homotesia que decía qué tan grande o qué tan pequeña iba a ser la figura con respecto a la original. Y pues justamente en virtud de esto, podríamos transformar también a una curva en el plano. Intuitivamente, lo que haría la homotesia es transformar a la curva en una curva o más pequeña o más grande. Y justamente para poder justificar esto, no lo vamos a demostrar formalmente, pero la idea detrás de esto es que si consideramos justamente a un polígono inscrito en una curva, es decir, consideramos un par de puntos sobre la recta y unimos a esos puntos por los segmentos rectos o entre dos puntos, o sea 2 a 2, tendríamos justamente este polígono inscrito. Al hacer tender a infinito la cantidad de puntos y por tanto de lados que tendría este polígono inscrito a la curva, estaríamos haciendo tender a infinito al polígono con sus lados y por tanto el límite sería justamente la curva. Esto siempre y cuando consideremos que podemos tener tantos puntos como queramos sobre la curva. De esta forma, de inicio, para estos segmentos rectos, podemos transformarlos bajo homotesia por lo que vimos en el video pasado. Y justamente obtendríamos puntos homotéticos sobre la curva. Al hacer tender a infinito esta cantidad de puntos y por tanto la cantidad de lados del polígono inscrito, obtendríamos justamente bajo homotesia, entonces en el caso límite, a una curva también homotética con la primera. Visto esto, entonces justamente podríamos pensar que bajo homotesia a una circunferencia la podemos transformar también en una circunferencia. Vamos a justificar esto poco a poco, pero de inicio vamos a ver qué ocurre si tenemos dos circunferencias concéntricas. Estas vamos a decir que evidentemente son homotéticas, siendo el centro de las circunferencias el centro de homotesia, y la razón de homotesia sería justamente la razón de los radios. Podemos ver esto fácilmente si consideramos el siguiente esquema. En este caso, O, el centro de homotesia, como dijimos, coincide con el centro común de las dos circunferencias, y si consideramos un punto cualquiera en una circunferencia y tomamos un punto colineal con ellos, con O y con A, obtendríamos un punto que bajo cierta homotesia sería la transformada de A. Esto como podemos verlo o saberlo porque pues simplemente estos puntos son colineales de inicio y justamente como los radios son fijos, no importa en qué dirección yo trace esa línea, siempre puedo obtener 3 puntos colineales con O. De tal forma así que la razón de homotesia sería justamente la razón de los radios, en este caso OA', entre OA sería exactamente la constante de homotesia o la razón de homotesia, cuyo centro sería O. Pero en general, no necesariamente tenemos que pensar que el centro de homotesia coincide con el centro de la circunferencia que queremos transformar. Justamente
¿Qué pasaría entonces? ¿O cuál es la figura transformada de C, siendo C una circunferencia? Bajo homotecia, cuyo centro es O, y ese punto O no coincide con el centro de la circunferencia original. Pues bien, de acuerdo a este teorema, lo que vamos a demostrar a continuación es que justamente la figura homotética a una circunferencia de radio R es otra circunferencia que tiene centro en el punto homotético al centro de la circunferencia que estamos transformando y cuyo radio es K veces R, donde K justamente es la constante de homotecia. Para esto consideramos entonces una circunferencia C, que genéricamente la vamos a llamar así, con la letra C, cuyo centro es O1, y consideremos al centro de homotecia O exterior a esta circunferencia. Pues bien, para poder demostrar que realmente bajo homotecia la circunferencia Z se transforma en otra circunferencia, vamos a considerar primero un punto P cualquiera y veamos qué ocurre con los extremos de este segmento O1P. Bajo homotecia, en este caso, pues sabemos que este segmento se va a transformar en un segmento paralelo y cuyos extremos son justamente los transformados bajo homotecia de los extremos de este segmento. De esta forma, el punto O1 y el punto O2 son homotéticos uno de otro, y el punto P' sería el transformado bajo homotecia del punto P. Como ya se demostró, entonces O2 P' será igual a K veces O1 P. Esto justamente porque ya habíamos demostrado anteriormente que bajo homotecia un segmento de recta se transforma en un segmento de recta. Y con esta razón de homotecia justamente, de esta forma, justamente O2 P' equivale a K veces R, porque O1P es justamente un radio de la circunferencia C. Hasta aquí hemos logrado demostrar justamente que al menos si nosotros consideramos un radio sobre la circunferencia, podemos transformarlo en un segmento paralelo a ese radio. Vamos a considerar entonces que el punto O2, que es el homotético de O1, es el centro de una circunferencia nueva, cuyo radio es O2P'. A esta circunferencia nueva la vamos a llamar C'. Ahora bien, lo que haremos será tomar un punto Q, sobre la circunferencia C. Y vamos a transformarlo bajo la misma homotecia con centro no y razón de homotecia K en un punto Q'. Lo que queremos demostrar a continuación es que Q', el homotético de Q, está en la circunferencia C', que tiene centro en O y radio O2P', o bien K veces R. Para ello vamos a demostrar entonces que justamente O2 Q' es igual a K veces O1P. Para lograr esto, tenemos de inicio que O2 y Q' son los homotéticos de O1 y Q respectivamente. Se tiene además, entonces así, que O2Q' cumple que es K veces el segmento O1Q. Pero además O1Q también corresponde a coser un radio de la circunferencia C inicial. Es decir, O1Q y O1P son iguales porque son los radios de la circunferencia C. Por lo tanto, O2Q', este segmento de acá, es K veces O1P, o bien dicho, K veces el radio de la circunferencia C. De esta forma, O2Q' es exactamente igual a un radio de la circunferencia C', cuyo centro es O2, y por lo tanto, Q' tiene que pertenecer a la circunferencia C', que es lo que queríamos demostrar. De esta manera,
podemos asegurar que el homotético de una circunferencia es también una circunferencia. Pero surge naturalmente una pregunta. ¿Qué pasa si ahora considero dos circunferencias cualesquiera? ¿Podrá existir entonces una homotecia, una transformación que lleve a una circunferencia en la otra? Y la respuesta es que sí, sí existe tal homotecia, y está dada a continuación por el siguiente teorema. Consideramos dos circunferencias no concéntricas, y estas van a ser homotéticas en dos formas. Si tenemos el par de circunferencias, estas van a tener dos puntos distintos como centros de homotecia, los cuales vamos a llamar centros de similitud. Estos a su vez los vamos a llamar, dependiendo de si están en el interior o el exterior del segmento determinado por los centros de las circunferencias, van a ser llamados centro interno o externo de homotecia, o bien centro interno o externo de similitud. Para esto entonces, consideremos el siguiente esquema donde tenemos dos circunferencias C y C', cuyos centros son los puntos O y O', y cuyos radios son R y R' respectivamente. Para poder hallar estos centros que mencionamos, lo que vamos a hacer es justamente seleccionar un punto P en la circunferencia C. A fin de cuentas, lo que necesitamos es encontrar dos puntos los cuales van a fungir como nuestros centros de homotecia. Entonces, ya que trazo el segmento OP, voy a trazar ahora a continuación una paralela a ese segmento que pase por el punto O', es decir, el centro de la otra circunferencia. De esta manera voy a obtener una recta que intersecta la circunferencia en dos puntos distintos, en un punto P' y un punto P'B'. Vamos a trazar primero la recta P'P' y vamos a ver si intersecta a la recta OO'. Aquí hay que hacer una anotación rapidísima, y es que esta línea que determinan los centros de las circunferencias lo llamamos línea de los centros. Si R y R' son distintos, quedará decir entonces que P y P'P' y la línea de los centros no son paralelas, por lo cual se intersectan en un punto ordinario del plano. Vamos a llamar a este punto en particular K. Y vamos ahora a trazar la recta P'P' que intersecte nuevamente la línea de los centros en un punto que vamos a llamar H. Suponemos ahora entonces que de acuerdo a esta construcción, y lo vamos a justificar en un momento, que los puntos K y H son tales que son centros de homotecia para las circunferencias C y C'. Podemos justificar esta afirmación gracias a que tenemos pares de triángulos semejantes. Veamos que primero, este radio que trazamos con los puntos O y P para la circunferencia C, por construcción, es paralelo al segmento O'P'. Al ser paralelos, los triángulos KOP y KO'P' son semejantes, puesto que tienen los tres ángulos iguales, comparten un mismo ángulo común, y los otros dos ángulos son iguales porque son rectas paralelas. De esta manera se cumple la razón de semejanza, KO entre KO' igual a OP entre O'P' igual a KP entre KP'. En particular, KO entre KO' sería igual exactamente a R entre R' si sustituimos el valor de OP como el radio de la circunferencia C y a O'P' como el radio de la circunferencia C'. También tenemos además que KP'
P y P' por construcción son puntos colineales y de igual forma lo serán K, O y O'. Adicional a esto, tenemos que por las igualdades de arriba, en particular esta de aquí, tenemos que KO' entre KO es exactamente la razón de los radios, R' entre R. O alternativamente podemos escribir que KO' es R' entre R por el segmento KO. Y muy similar a esto, también podemos hacerlo con KP' y KP. De esta forma, estamos diciendo entonces que se cumple la definición de homotesia para estos puntos. Es decir, existe una homotesia con centro en K y una razón de homotesia K tal que transforma el punto O en O'. Y esta misma homotesia de centro K y radio K minúscula transforma el punto P en P'. En este caso, la razón de homotesia está determinada justamente por la razón de los radios R' entre R. Esto ocurre justamente porque, ya dijimos, los puntos K, P, P' son colineales, también K, O y O' son colineales, y la razón de homotesia está dada justamente por los segmentos, determinada por la semejanza de los triángulos. Por el teorema pasado, entonces C' es la circunferencia homotética AC con centro de homotesia K y constante de homotesia R' entre R. Ahora, ya bien que demostramos esta homotesia para este par de circunferencias y el centro de homotesia K, a este punto en particular lo conocemos entonces como centro externo de homotesia o centro de similitud exterior. Esto ocurre justamente porque es un punto exterior al segmento OO', el segmento que determina la línea de los centros. O bien podemos decir que es un punto que divide a OO' externamente. Para obtener otro punto que sería nuestro centro de homotesia interior, vamos a considerar ahora los triángulos HOP y HO'P'B'. Estos nuevamente son triángulos semejantes porque tienen este par de lados PO y P'B' o' paralelos y el otro ángulo es igual puesto que son opuestos por el vértice, de tal manera así que los tres triángulos tendrían ángulos iguales y por tanto son semejantes. De esta razón de semejanza obtenemos entonces que la razón entre sus lados es igual a la razón entre los radios de las circunferencias, ya que OH entre HO' sería igual a la razón que existe entre OP y O'P', P'B', lo cual al sustituir los valores nos darían R entre R'. Y además también tenemos que justamente PH y P'B' son puntos colineales y también ocurre para los puntos O, H y O'. Con lo cual entonces estaríamos observando que se cumple nuevamente la definición para una homotesia. Es decir, existe una homotesia con centro en H y razón de homotesia K, tal que transforma al punto O en el punto O'. Esta misma homotesia es tal que transforma el punto P en el punto P'B'. Y la razón de homotesia, muy importante aquí, es menos R' entre R. Esto ocurre justamente por esta razón de aquí de segmentos dirigidos. Hay que considerar que HO va en una dirección y HO' va en la dirección contraria. Por lo tanto, HO' entre HO es justamente menos R' entre R. Esa es la razón de homotesia. Y de esta forma, entonces justificamos que C' es la circunferencia homotética C,
en este caso con centro de homotesia H, que es el centro de homotesia interior o centro de similitud interno, y razón de homotesia negativa. Un caso particular, en este caso, si consideramos ahora dos circunferencias de radios iguales, también van a ser homotéticas, pero justamente al ser un caso particular, tendríamos que la recta PP' que hicimos al inicio para obtener el punto K, pues va a ser paralelo a la línea de los centros, por lo que entonces el centro de homotesia exterior, K, será un punto al infinito en esa dirección, y la razón de homotesia estará dada por K igual a 1, puesto que los radios son iguales. Por otro lado, el centro de homotesia interno, H, será punto medio del segmento O', y la razón de homotesia va a ser negativa y va a ser exactamente igual a -1. En este caso en particular, en que se degenera nuestra transformación de homotesia, podemos considerar que equivale a una traslación que lleva al centro de la circunferencia C en el centro de la circunferencia C'. Como resultado directo de estas demostraciones que acabamos de mencionar, podemos probar fácilmente que si tenemos dos circunferencias que tienen tangentes externas comunes, estas van a intersectarse o pasarán por el punto K, el centro de similitud externo. Y si tienen tangentes internas comunes, se van a cortar en el punto H. Esto podemos enunciarlo con el siguiente teorema justamente. Si dos circunferencias tienen tangentes externas comunes, estas tangentes pasan por uno de los centros de homotesia, y si tienen tangentes internas, estas pasan por el otro centro de homotesia. Ya sabemos bien en este caso por cuáles centros pasarán. Si tenemos una tangente externa, estas van a pasar por el centro de similitud externo. Si la tangente común es interna, va a pasar entonces por el centro de similitud interno H. La forma de poder demostrar esto sería un caso límite y muy similar, de hecho es prácticamente la misma demostración que acabamos de mencionar hace un momento. A partir de que tenemos que dos circunferencias cualesquiera siempre son homotéticas, o bien que dada una homotesia puedo transformar a una circunferencia en otra, pues surgen una definición que nos da bastantes propiedades. A esto lo conocemos como puntos homólogos y su correspondiente parte que llamamos puntos antihomólogos. ¿Cómo definimos a estos puntos? Bien, nuevamente vamos a pensar en dos circunferencias y vamos a pensar que son cortadas por una línea que pasa por un centro de homotesia. Bien, si tenemos este caso y la línea que corta las circunferencias no es tangente, la va a cortar entonces a cada circunferencia en dos puntos distintos, teniendo así una cuarteta de puntos. De estos 4 puntos, decimos que son homotéticos por pares, y a cada pareja de puntos homotéticos los vamos a llamar puntos homólogos. Mientras que a cada par de puntos que estén en la recta y que pasan por un centro de homotesia, en cada circunferencia y que no sean homotéticos, los vamos a llamar puntos antihomólogos. ¿A qué nos referimos con esta definición? Para el siguiente esquema ya queda mucho más claro que nos referimos con puntos homólogos y puntos antihomólogos. Vamos a considerar la siguiente figura, donde L es una recta que corta justamente a dos circunferencias y donde K es el centro de similitud exterior. En este caso, y debido a que la recta L no es tangente a las circunferencias como dijimos, estas van a cortar a la circunferencia C en los puntos P y Q y a la circunferencia C' en los puntos P' y Q'. Considerando justamente acá como centro de similitud externo,
Tenemos entonces que P y P' son puntos homólogos, o mejor dicho, de inicio son puntos homotéticos, por lo cual decimos que son puntos homólogos. El caso similar, K y Q y Q' son puntos homotéticos con este centro de similitud y por lo tanto decimos que son puntos homólogos. Mientras que los puntos P y Q', así como los puntos Q y P', que están en la misma recta y que no son homotéticos, los denominamos antihomólogos. Es decir, esta pareja de puntos Q y P', que evidentemente no son homotéticos, pero pertenecen a la misma cuarteta que vive en L. Este y este decimos que son puntos antihomólogos, y de igual manera, P con Q' serán un par de puntos antihomólogos. Claro que esto no es exclusivo del centro de similitud externo. También podemos hacerlo para el centro de homotecia interno, H. Consideramos nuevamente una recta L que pase por H y que corte a las dos circunferencias en puntos QP y Q'P' respectivamente. Los puntos homólogos, de acuerdo a lo que dijimos, son P y P' por un lado y por el otro serían Q y Q'. Mientras que los puntos antihomólogos, es decir, los pares de puntos que no son homotéticos, correspondientes serían P con Q' y P' con Q. A partir de esta definición podemos obtener un par de propiedades que de hecho son fáciles de demostrar siempre y cuando tengamos en cuenta lo que surge directamente de que las circunferencias sean homotéticas. En esta figura vamos a considerar dos rectas que pasan por K y que cortan a las circunferencias en puntos PQ, por un lado para la circunferencia C, en P', Q' para la circunferencia C' y que viven en la recta L. Vamos a considerar a R y a S la intersección de la circunferencia C con la recta M, y a R' y S' a los otros pares de puntos que se intersectan con la circunferencia C'. Entonces, los puntos P, P', Q, Q', R, R' y S' son pares de puntos correspondientemente homotéticos y por tanto son puntos homólogos. Y los puntos P, Q', la pareja Q, F', la pareja R, S' y la pareja S, R' son pares de puntos antihomólogos. A partir de este mismo esquema, podemos enunciar el siguiente teorema, que corresponde, y bueno, que más bien consiste de varios incisos. Vamos a enunciarlo rapidísimo y a continuación daremos la demostración de este teorema. De inicio, la recta PR es paralela a P'R' y QS es paralelo a Q'S'. El siguiente inciso nos dice que los triángulos KPR y KP'R', así como los triángulos KQS y KQ'S', son triángulos directamente semejantes. Ahora, si consideramos la cuarteta de puntos PR, S' y Q' por un lado y por el otro la cuarteta de puntos Q, S, R', P' son cíclicos, o concíclicos mejor dicho. ¿A qué nos referimos con esto? Los cuadriláteros cíclicos, por definición, son cuadriláteros que pueden ser inscritos en una circunferencia. Es decir, estos dos cuadriláteros son tales
que viven en una circunferencia. De acuerdo a nuestra figura, la circunferencia por la cual pasan es esta circunferencia roja y esta circunferencia roja más pequeña. Vamos a demostrar entonces que existe, o mejor dicho, que esos 4 puntos justamente son tales que viven en una circunferencia. Para el siguiente inciso vamos a demostrar que el producto del segmento KP por KQ' es constante. Esto ahorita de mientras es meramente una curiosidad, pero después tendrá bastante importancia. Y el último inciso nos dice que si trazamos tangentes en los puntos P y Q', van a formar ángulos iguales con la recta PQ'. Y si esas tangentes se intersectan en un punto A, el triángulo que va a definir APQ' es un triángulo isósceles. Vayamos por partes para demostrar este teorema entonces. Para el inciso A, lo cual es muy fácil de demostrar, tenemos de inicio que los puntos P' y R' son los homotéticos de los puntos P y R. Y por otro lado, los puntos Q', S' son los homotéticos de Q y S. De esta manera tenemos extremos de segmentos y por lo tanto consideramos que entonces si tenemos el segmento PR, va a ser paralelo entonces al segmento homotético a este que sería el P'R'. De igual manera, QS como segmento es entonces paralelo a su homotético Q'S'. Esto, como ya dijimos, es un teorema que se demostró en el video pasado. Pero, por el resultado anterior, se puede demostrar fácilmente el siguiente inciso. Es decir, tenemos que PR es paralelo a P'R' y QS es paralelo a Q'S'. Entonces, si considero los triángulos K, Q y S, y los triángulos y el triángulo, K, Q'S', van a ser triángulos que tienen lados respectivamente iguales, paralelos, en este caso QS con Q'S', y por lo tanto los ángulos van a ser iguales. Lo que querría decir entonces que son triángulos directamente semejantes. Los triángulos que son directamente semejantes así serían entonces KP y R con KP'R' por un lado, y el otro triángulo semejante sería el KQS con el KQ'S'. El inciso C, que es quizás el que más quisquilloso podría ser, puesto que no hemos visto o definido propiamente dicho lo que es un cuadrilátero cíclico. Sin embargo, es muy fácil demostrarlo utilizando una propiedad que se da directamente de los cuadriláteros cíclicos, o cuadriláteros que están inscritos en una circunferencia. Nosotros podemos demostrar fácilmente que a un cuadrilátero que es inscrito en una circunferencia, o inscriptible a una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Un hecho muy particular es justamente ese, y podemos notarlo muy fácilmente con este cuadrilátero inscrito a esta circunferencia C. El ángulo en particular QPR es un ángulo suplementario del ángulo RSQ. Es decir, son ángulos tales que son opuestos y la suma de ambos nos dan 180 grados. Entonces, de hecho es un teorema que tiene un doble de aplicación, por lo que nosotros podemos decir que si un cuadrilátero es tal que sus ángulos opuestos suman 180 grados, entonces va a ser un cuadrilátero inscriptible o es un cuadrilátero cíclico. Entonces, utilizando esa premisa, vamos a demostrar que el cuadrilátero PRS'Q' es justamente inscriptible o bien es un cuadrilátero cíclico. Y para esto se va a demostrar entonces que justamente el ángulo Q'Pr, que
que sería este ángulo de aquí, más el ángulo RS'Q', suman 180 grados. Si logramos demostrar esto, entonces estamos demostrando que ese cuadrilátero es tal que se puede inscribir en una circunferencia. Pues bien, para lograr esto, observemos justamente que este cuadrilátero, al ser ya inscrito en una circunferencia, entonces sus ángulos opuestos suman 180 grados. En particular, QPR más RSQ suman 180 grados. Luego, tenemos que el ángulo RSQ es el mismo que el RS'Q'. Esto ocurre porque, ya lo demostramos, QS es paralelo a Q'S'. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación esta de aquí arriba como la suma de los ángulos QPR más el ángulo RS'Q', ahora, nos van a dar 180 grados, sustituyendo a RSQ por RS'Q'. Pero también observamos que P, Q y Q' son puntos colineales por construcción, es decir, porque viven en L. Por lo tanto, podemos sustituir también al ángulo QPR por el ángulo conveniente Q'PR. De esta manera obtenemos que la suma de ángulos Q'PR más RSQ, S'Q', nos dan justamente 180 grados. Por lo tanto, en este cuadrilátero, los ángulos opuestos nos dan 180 grados y por lo tanto, querría decir entonces que ese cuadrilátero es inscriptible. Un caso muy similar, y de hecho utilizando esta misma lógica, se utiliza para poder demostrar que el cuadrilátero QS'R'P' es también un cuadrilátero cíclico. Nos falta demostrar ahora el inciso D, que nos decía que el producto del segmento KP por KQ' es una constante. Por el inciso pasado, sabemos que la suma de los ángulos QPR y RS'Q' son 180 grados, es decir, son ángulos suplementarios. Pero también tenemos que el ángulo QPR más RPQA son 180 grados, lo que quiere decir entonces que podemos sustituir a un ángulo por otro, es decir, el ángulo RS'Q', este ángulo de acá, lo podemos sustituir por el ángulo RPK, que sería el suplementario del ángulo QPR. Y esto ocurre justamente puesto que K, R y S' son colineales. Esto va a implicar entonces que los triángulos K, P, R y el triángulo K, S' y Q' son triángulos semejantes, puesto que tienen los ángulos iguales. Es decir, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Por suma de ángulos, este ángulo tendrá que ser exactamente este. Lo que quiere decir entonces que son triángulos semejantes, puesto que tienen los ángulos iguales, es decir, por criterio, mejor dicho, por teorema, ángulo, ángulo, ángulo. Pero además, si observamos, los triángulos no son directamente semejantes, puesto que los lados no son exactamente paralelos. En este caso, PR y Q'S' no son lados que son paralelos. Ya demostramos, más bien, cuáles son los lados paralelos. Y aquí en este caso, estos no lo son. Lo que ocurre más bien es que la dirección de los ángulos
está volteado o son direcciones opuestas unos a otros. Por lo cual decimos aquí en particular que los triángulos son inversamente semejantes. Pero lo que queríamos demostrar era que justamente debido a la semejanza de dos triángulos tenemos esta cadena de igualdades dada la razón de semejanza entre ellos. Por lo tanto, podemos obtener el producto de KP por KQ' como el producto del segmento KR por KS'. Y esto podemos decir entonces que es constante, porque no depende en sí de las líneas que tracemos. Esto siempre va a ocurrir y esta razón de igualdades y estos productos siempre se van a dar independientemente de cuál línea tomemos, puesto que la razón de semejanzas, y mejor dicho los triángulos semejantes, siempre van a aparecer debido a las propiedades de homotecia. Para demostrar el último inciso, y con lo cual vamos a terminar este video, vamos a considerar entonces a los puntos P y Q' como puntos tales en los que tracemos tangentes a la circunferencia C y a la circunferencia C'. A estas tangentes vamos a llamarlas T1 y T2 respectivamente. Y de acuerdo a este esquema, si yo trazo OP, el radio de la circunferencia C, y O'Q' van a ser radios que de acuerdo a la definición y por propiedad de circunferencias, sabemos que son radios perpendiculares a la tangente. Es decir, OP es perpendicular a la tangente 1 y O'Q' es perpendicular a la tangente 2. También podemos observar que los triángulos OPQ y O'P'Q' son triángulos isósceles y son triángulos semejantes. ¿Por qué podemos afirmar esto? OP es paralelo a O'P'. OQ es paralelo a O'Q' por homotecia. Y debido a que ya son paralelos, entonces el resto de los ángulos va a ser igual, porque esta línea es común a ambos. De esta forma podemos asegurar que esos triángulos son isósceles y semejantes. Por lo tanto, podemos obtener la siguiente igualdad de ángulos. En particular, el ángulo OPQ es igual al ángulo OQP, porque es isósceles el triángulo. Pero al ser semejante al triángulo de la derecha que tenemos acá, esos mismos ángulos son iguales al O'. Aquí de hecho tenemos un pequeño error. Este sería al O'P', Q' y al O'Q', P'. Es decir, estos cuatro ángulos en rojo son iguales. De donde obtenemos entonces que si considero al ángulo APQ', en este caso A es la intersección de estas dos tangentes, APQ' es entonces igual al ángulo PQ'A. Esto por diferencia de ángulos. Este de aquí es un ángulo recto y si le restamos el ángulo en rojo obtendremos justamente el ángulo PQ'A. Y del otro lado obtendríamos la misma diferencia. Por lo tanto, el ángulo en esta base y este son ángulos iguales y por lo tanto el triángulo APQ' es un triángulo isósceles. Hasta aquí vamos a dejar este video, aunque no hemos terminado de hablar de circunferencias homotéticas. En el siguiente video vamos a retomar un poco sobre este mismo concepto y vamos a hablar de un concepto
que se llama la circunferencia de similitud para dos circunferencias homotéticas.